autonomía en la expresión América para los americanos. En abril de 1823, Texas, Coahuila, Nuevo México y Nueva Santander, que es la actual Tamaulipas, decidieron separarse, cada una erigió su capital y nombró una junta de gobierno. Se declaró independiente y condicionó la unión a México si el país se organizaba en una federación. Las provincias gozaban de una amplia autonomía. Teníamos tres bandos: los centralistas, los federalistas y los republicanos. Era indispensable encontrar las fórmulas que hicieran viable la existencia del nuevo país México. Y al final fue el esquema federal el que se impuso. El esquema federal era el único que las provincias estaban dispuestas a aceptar. El Congreso renunció a sus pretensiones constituyentes, emitió un voto de convicción federalista con la esperanza de atender los ánimos cada vez más exaltados de los poderes regionales, y el 17 de junio de 1823 convocó a elecciones para elegir diputados para un nuevo Congreso Constituyente. Los diputados instalaron el nuevo Congreso el 7 de noviembre de 1823. Desde el 20 de noviembre se presentó la Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que trazaba las líneas generales de la nueva Constitución y garantizaba desde luego la adopción del sistema federal, y que fue aprobada el 31 de enero de 1824. La provincia de Chiapas en decidió seguir perteneciendo a México en lugar de integrarse a las Provincias Unidas de Centroamérica. Mientras dos miembros del triunvirato, Negrete y Bravo, combatían y negociaban con Colima y con Jalisco, el tercero, que se quedó en la Ciudad de México, o sea, Guadalupe Victoria, se aseguró de que se realizaran las elecciones del nuevo poder ejecutivo. Del proceso salieron triunfadores los propios Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. El Congreso los declaró presidente y vicepresidente respectivamente, y por fin el 4 de octubre de 1824, 96 diputados firmaron la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. La nueva Constitución entró en vigor el 31 de enero de 1825. Constitución de 1824. Guadalupe Victoria estaba consciente del carácter fundacional de ese momento y lo señaló en el mensaje que dirigió a los diputados al asumir su cargo. La independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida. Esas eran las palabras de Guadalupe Victoria. La aparición de México consiguió establecer un verdadero pacto basado en el acuerdo de las regiones y las provincias para conformar una república. Los Estados Unidos mexicanos se estableció como una república representativa popular federal, gobernada por un supremo poder de la federación, dividido en legislativo, que era el Congreso General, separado por dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores; ejecutivo, que sería con un presidente y un vicepresidente electos por 4 años a través del voto de las legislaturas estatales; y el judicial, Corte Suprema de Justicia, tribunales de circuito y juzgados de distrito. Los componentes de la federación eran 19 estados, 5 territorios y un distrito federal, que constituía la Ciudad de México y sus inmediaciones. Cada entidad federativa contaría con una constitución y poderes propios para su gobierno interior. Conflictos entre federalistas y centralistas y la dictadura de Santa Anna. Guadalupe Victoria fue el primer presidente de México. Su administración se vio expuesta a graves conflictos políticos. Gozó de estabilidad económica que le dieron los poco más de 14 millones de pesos provenientes de 2 préstamos
contratados con casas inglesas al principio de su gobierno, pero los préstamos fueron concedidos en condiciones muy desventajosas. México se comprometió a pagar prácticamente el doble de lo obtenido, con intereses anuales del 12% y del 8%, que esto marcó el inicio de una espiral de acumulación de deuda e insolvencia que provocó graves problemas internacionales. Ese dinero sirvió durante los primeros años de la vida de la joven República Federal para disimular uno de sus problemas base, su falta de viabilidad económica. Cancelada la posibilidad de nuevos préstamos provenientes del extranjero y agotados los pocos recursos que con la amenaza de la expulsión se habían obtenido de algunos ciudadanos españoles, el gobierno no le quedaba más que recurrir a la institución que había sido la principal aliada de México desde el siglo XVI, o sea, la Iglesia Católica. Pero, por otro lado, la Iglesia llevaba 50 años recibiendo golpes y, dada su propia situación financiera, los préstamos que podía conceder eran cada vez más pequeños. Así que, para mediados de la década de 1830, la Iglesia dejó de ser la principal acreedora del gobierno. Durante 2 décadas el gobierno mexicano sobrevivió con el dinero prestado por los agiotistas. Para 1846, por ejemplo, mientras que la deuda exterior era de poco más de 50 millones de pesos, la interior ascendía a casi 90 millones, o sea, la deuda interior era peor que la deuda exterior. O sea, la deuda exterior es lo que se le debe a otros países, la deuda interior es lo que se le debe a gente que está en tu propio país. Se creía que una repentina inyección de capital activaría el conjunto de las actividades económicas y el gobierno comenzaría a percibir mayores ingresos provenientes de los impuestos al comercio. Cuando Antonio López de Santana instauró la dictadura en 1853, tanto los prestamistas como muchos otros empresarios creyeron que acometerían esta tarea, pero al ver que no era así, decidieron prestar su apoyo a la cada vez numerosa y mejor organizada oposición. Mientras tanto, en los países de Europa y Estados Unidos de América transcurrían los años decisivos de la Revolución Industrial. La distancia que separaba la economía mexicana de la de estos países, que nunca había sido tan pequeña como a principios del siglo XIX, se hizo enorme y al parecer definitiva medio siglo después. Mientras que en 1800 el ingreso total de Estados Unidos de América era el doble que el del mexicano y el de Gran Bretaña era 4 veces, para 1845 el ingreso estadounidense ya equivalía a 13 ingresos mexicanos y el ingreso de Gran Bretaña ya equivalía a 15. Casi todos los mexicanos de entonces eran analfabetas y vivían aislados, y no solían entenderse de los cambios de la presidencia, del gabinete o del Congreso. Más allá de la comunidad propia, o sea, el hacendario, el cacique local y en algunas ocasiones el gobierno estatal, la única presencia que se podía constar en todo el país era de la Iglesia Católica, que con sus 1000 curatos y 150 misiones de diócesis, el derrumbe de la administración civil colonial conllevó la desintegración de los vínculos políticos. Mientras tanto, en las capitales de los estados, las pequeñas élites ilustradas que se interesaban en la política hacían lo posible por mantenerse en buenas relaciones con los caciques. Había otros estados cuya conformación histórica y situación geográfica los hacían mantener vínculos verdaderamente frágiles con el centro del país. Estos fueron los casos de Texas, cuya separación se hizo efectiva a mediados de la década de 1830. Los primeros 30 años de la vida de México se caracterizaron muy pocos logros tangibles.
O sea, prácticamente no se hizo nada. Tengan en cuenta que era una nación nueva, que con poca experiencia y realmente no sabían cómo dirigirse. En cuanto a los presidentes, el más conocido de ellos fue Antonio López de Santana, quien además de haber participado militarmente de forma más o menos destacada en los conflictos internacionales que sufrió el país durante este tiempo, también encabezó varias de sus revoluciones y prestó juramento como presidente de la República por lo menos 10 veces. Desde 1828, todos los procesos electorales y políticos contemplados en las leyes fueron violados y abandonados. Las elecciones se manipulaban y cuando su resultado no convenía a algún grupo con el poder suficiente, pues eran ignorados. Las logias, por otro lado, fueron el antecedente de los primeros partidos políticos. A mediados de la década de 1820, además del rito escocés, que era liberal moderado, se fundó el rito yorkino con el apoyo del ministro estadounidense Poinsett. Las logias participaron activamente en los enfrentamientos de caudillos y facciones. En 1826, un decreto del Congreso mexicano las disolvió por considerarlas peligrosas para la paz y para la integridad nacionales. En lugar de desaparecer, las logias solo cambiaron de nombre. Las logias escocesas cambiaron su nombre a novenarios y las logias yorkinas cambiaron su nombre a guadalupanos. Por otro lado, Lucas Alamán fue el autor de uno de los pocos proyectos viables de modernización económica, el Banco del Avío, cuyo objetivo era introducir en México las nuevas tecnologías industriales que se estaban desarrollando en esos momentos en Europa y en Estados Unidos de América. A pesar de su buena marcha inicial, el Banco del Avío, que comenzó a funcionar a principios de 1831, no pudo superar el problema de la falta de caminos en el país, ni la permanente inestabilidad política, y desapareció pocos años después. Conflictos internacionales. El nuevo país, México, obtuvo el reconocimiento de las grandes potencias solo para ser poco después atacado por varias de ellas. En menos de 20 años, México se vio obligado a enfrentar 3 invasiones extranjeras. Los años del gobierno de Guadalupe Victoria fueron optimistas y esperanzadores. En 1825 el país obtuvo el reconocimiento de Estados Unidos de América, de Gran Bretaña y de otros países europeos. Y se esperaba que en poco tiempo España, Francia y el Vaticano modificaran su actitud y aceptaran la existencia de las jóvenes repúblicas hispanoamericanas. A finales de julio de 1829, el brigadier español Isidro Barredas desembarcó en las costas del Golfo de México, procediente de Cuba, al mando de un grupo expedicionario de 4,000 soldados, además de armas y municiones suficientes para equipar a otros 4,000. Lanzó una proclama en la que invitaba a las tropas mexicanas a unirse a las suyas para restaurar el orden que la independencia había destruido. En agosto tomó Tampico y Altamira y desde ahí se aprestó a hacer frente a los hombres comandados por Antonio López de Santana y Manuel Mier y Terrán. Lo derrotaron. 7 años después, tanto España como el Vaticano reconocieron por fin la existencia de México. En adelante, las agresiones vendrían de Estados Unidos y de Francia. Desde principios del siglo XIX habían comenzado a establecerse en Texas núcleos de colonos estadounidenses y para inicios de la década de 1830 conformaban ya una población considerable.
Un poco antes, en 1829, el ministro